La ESI lo que plantea es que el aula sea un lugar en el que hay deseo, ¿no? Digamos, para nosotros el acto educativo es un acto que no tiene que ver con el deseo. Lo pensamos tradicionalmente, ¿no? De hecho, cuando decimos aprendizaje, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión cognitiva, ¿no? Digamos, el sujeto de la educación es un sujeto, ¿no? de desarrollo madurativo, pero no está. Cuando digo deseo, digo erótico. ¿Quién está dispuesto a reconocer que hay erotismo adentro de un aula? ¿No? Es un tema complejo ese. Bueno, bienvenidos a todos por estar en el auditorio de TICMAS. Vamos a hablar con Luciano Lutero sobre ESI, la educación sexual integral. ESI, ¿qué es? ¿Por qué y para qué? ¿De qué forma podemos interpretarlo, esta educación en el aula? Luciano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que me surge preguntarte es, ¿cuál es el interés de un analista, de un psicoanalista, sobre la ESI? Bueno, el interés es múltiple. Por un lado, ¿no? Digamos, los psicoanalistas que trabajamos con niños y adolescentes trabajamos con entonces una población que asiste a la escuela. Eso ya de entrada nos pone en situación y al mismo tiempo nos hace trabajar con las familias de esos niños. Aunque cada vez más, y quiero insistir en esto, ¿no? Articulamos mucho con las escuelas, ¿no? Con los espacios escolares, ¿no? La ESI, bueno, es una ley, ¿no? Es una ley que establece un programa y una serie de acciones para ese programa, pero que no es lo mismo, ¿no? Una primera distinción que quisiera hacer en función de lo que vos me preguntabas, no es lo mismo, ¿no? la ESI o la educación sexual integral que la educación sexual a secas, ¿no? Que ese es un cambio notable, ¿no? Digamos, educación sexual quizás hubo desde hace mucho tiempo antes, ¿no? Orientada principalmente a la prevención, a la genitalidad, a una cuestión más relacionada al acto. En cambio, la ESI implica un criterio, implica una cierta visión, ¿no? Y si bien de alguna forma se piensan actividades en un cronograma, ¿no? Previstas y demás, lo cierto es que a mí lo que me parece valioso, incluso pensando en conversaciones que tuve con docentes, es que la ESI es algo que recorre transversalmente toda la escuela. No es a lo que ocurre una vez, bueno, vamos a organizar una charla específica sobre eso, sino que es una forma de ver el aula, como vos decías hace un rato, ¿no? De pensar el aula, ¿no? El aula atravesada por, ¿no? Algo mucho más amplio, que son los cambios sociales que viene habiendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Donde más allá de la cuestión relativa a la prevención, los alumnos preguntan cada vez más, ¿no? Digamos, surge también la pregunta acerca de cómo presentar ciertos contenidos, ¿no? Cómo pensar los textos, cómo pensar, ¿no? La dinámica misma dentro del aula. Efectivamente, algo que creo que es lo más notable de la ESI es que empuja un espacio de conversación donde entran en disputa muchas veces los espacios familiares, ¿no? Digamos, la primera reacción que despertó la ESI fue como con mis hijos no, o no se metan con mis hijos, ¿no? Y yo con respecto a eso tengo una visión que al menos trato de apostar lo más que puedo como a la empatía, porque me parece que, ¿no? Digamos, uno puede asumir una actitud por ahí de decir, bueno, ¿no? Vivimos en una sociedad, la ley es esta, ¿no? Y al que le gusta y al que no, pero lo cierto es que es como escuchar el sufrimiento del otro, ¿no? Digamos, es un acto humano también, ¿no? Y en los casos donde, ¿no? Digamos, para muchas familias que se hable de ESI en las escuelas es una fuente de mucha inquietud, ¿no? Como de, bueno, ¿qué se va a transmitir? ¿Qué se va a decir? No necesariamente escuelas confesionales, ¿no? No necesariamente, no. En la escuela, no, te referís como a la escuela religiosa, claro, católica, no. En los espacios más... Porque además, ¿sabés qué es lo que me parece importante a veces de poder tomar el guante incluso de las resistencias que despierta la ESI? Que en esos puntos o en esos momentos, ¿no? Lo que hay ahí del otro lado es una familia que tiene valores y que tiene ciertos deseos específicos, ¿no? Con respecto a qué quiere para sus hijos, ¿no? Sumado a esto a que, digamos, hay en términos generales un desconocimiento muy grande con respecto, ¿no? Digamos, no hablamos de sexualidad como hablamos, ¿no? de este banco o de alguna de ese parlante, ¿no? Digamos, la sexualidad toca lo más íntimo de cada uno,
y al mismo tiempo en cada familia toca lo más propio de la filiación de ese niño, ¿no? Esto es, la pregunta que siempre aparece es, bueno, ¿y qué se le va a decir? ¿No? Digamos, yo recuerdo también otro caso donde un padre, ¿no? Un padre preocupado, ¿no? Me dice, mirá, en la escuela a la que va fulanito, ¿no? Digamos, hay un grupo de padres que se está juntando para ir a hacer un planteo a la rectora, para hablar y discutir, que en realidad, ¿no? Digamos, menciono este caso porque creo que no es un caso ¿no? Único, ¿no? Quiero decir, en muchas escuelas pasó esto, ¿no? Y el punto ahí, ¿no? Es cómo eso parte en principio de porque toca algo muy, muy íntimo de cada configuración familiar, ¿no? Digamos, el punto es, bueno, ¿y qué les van a decir? ¿No? Pero ya el punto es, quiero ubicar ahí que la forma en la que se va a increpar, por decirlo así, a la institución escolar, ¿no? Es porque se arma ahí una disputa de poder, ¿no? Digamos, es decir, lo que trato de ubicar en este punto, Pato, que para mí es importante, es que cuando alguien te habla, o lo voy a decir de otra forma, ¿no? Cuando alguien te habla, siempre te habla por dolor, ¿no? Digamos, ¿Vos lo decís eso en terapia o lo decís en general? En todos lados, donde estamos hablando, ¿no? Digamos, lo más importante cuando alguien te habla, la pregunta que uno siempre tiene que hacerse es, bueno, pero ¿y qué le duele a la persona que me habla? ¿No? Por eso, digamos, hay que ser muy hospitalario con la persona que habla, digamos. Si yo, no sé, te cruzo por la calle, ¿no? O vos me preguntás ahora, ¿y cómo estás? Yo te digo, mirá, estoy feliz, me acaban de dar un premio, ¿no? Digamos, yo te conté que me acaban de dar un premio es porque me duele algo, ¿no? Digamos, algo me duele, quizás me dolió todos los años que no me lo dieron, ¿no? Y te lo cuento para que vos estés, ¿no? Orgulloso de mí, pero digamos, el punto siempre es prestar atención a qué le duele a la persona que te habla, ¿no? Por eso incluso hasta cuando alguien te habla enojado, ¿no? Digamos, hay que tratar de ser hospitalario y tratar de escuchar qué le duele a la persona. Si situamos el dolor como la trastienda de la palabra, como aquello que está detrás de lo que hace que alguien te hable, ¿no? Digamos, lo que creo que logramos evitar es la situación de conflicto o de tensión que a veces ocurre, sobre todo cuando se habla de eso, de sexualidad en un sentido más amplio, donde se arman muchas disputas, ¿no? Digamos, se arman muchos conflictos dentro del espacio escolar, ¿no? Donde yo creo que hubo una orientación en cierto momento como de, bueno, ¿no? Digamos, hay que transmitir esto y al que le gusta, y al que no le gusta, y me parece que eso, ¿no? Digamos, es alimentar un fuego, ¿no? Digamos, sobre todo en un contexto como el actual, donde en general, para las familias no es fácil criar a un hijo hoy, ¿no? Esto es, también hay un clima o un marco general de mucha inseguridad en la crianza de los hijos, lo cual vos me dirás, no, bueno, pero nunca como hoy los padres estuvieron tan cerca de los hijos, ¿no? Y decidieron tantas cosas acerca de los hijos, ¿no? Yo sí, me podrás decir, yo si a mi viejo en toda mi infancia lo vi 5 veces, es mucho, ¿no? Bueno, pero estaba la presencia simbólica de tu viejo. Hoy en día los padres estamos con los hijos todo el tiempo y hay una inseguridad muy grande porque los padres viven todo el tiempo preocupados de estar haciendo las cosas mal, ¿no? Digamos, hay una gran preocupación, ¿no? ¿No? Digamos, yo siempre cuento el mismo chiste, creo que si mi libro sobre crianza se vendió tan bien es porque realmente estamos todos muy mal, ¿no? Efectivamente, ¿no? Habla de una situación de malestar eso, ¿no? Para que justamente se vayan a buscar libros de crianza, ¿no? Ahora, fíjate si a eso le agregás además algo relacionado con la sexualidad, ¿no? El clima de inestabilidad general que hay en las familias hoy en día en relación a la crianza de los hijos, y a eso vos le sumás, ¿no? Que hay algo relativo a la sexualidad que no va a provenir de esa familia, eso genera un malestar muy profundo. Hay una observación... Lo cual, perdóname, sí. que quiero agregar algo más que me parece que es lo central de esto, ¿no? Que es que el deseo de un padre por un hijo, un deseo de un padre o de una madre, nunca es un deseo anónimo, abstracto, ¿no? Voy a poner un ejemplo trivial para decir esto, ¿no? Digamos, el temor de muchos padres de hijos varones que dicen, si en la escuela se aplica la ESI, entonces, ¿no? Mi hijo va a saber que existe la homosexualidad y entonces quizás tenga ganas de ser homosexual, ¿no? Digamos, y entonces, ¿no? Todos podríamos decir, ¿no? Digamos, desde el punto de vista cognitivo, consciente, ¿no? Digamos, más o menos igualmente, ¿no? Pero bueno, ponele que podamos decir todos, ¿no? Digamos, estamos de acuerdo en que es lo mismo, ¿no? Digamos, la homosexualidad, la heterosexualidad, ¿no? O las distintas formas de orientación sexual. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del deseo no es indistinto,
¿no? Digamos, todo padre, si tiene un hijo y es el padre de ese hijo, no le da lo mismo la orientación sexual de su hijo. ¿Me explico con lo que digo? A ver, no relativo solamente a la heterosexualidad, ¿no? Digamos, lo puedo contar porque lo hablé con ellas miles de veces y nos resulta muy divertido, ¿no? Digamos, me acuerdo de una mujer que con su pareja, otra mujer, ¿no? Tuvieron un hijo varón, ¿no? Y están ambas preocupadísimas por la heterosexualidad de ese niño, ¿no? Que terminó siendo un pequeño machirulo de 5 años, ¿no? Que no quiere, no quiere deconstruirse a los 5 años todavía, ¿no? Digamos, quiere decirle a las mamás que ellas son las mamás, te tienen que lavarle la ropa, ¿no? Ahora, por eso digo, hay algo de lo que no es anónimo en la relación con un hijo, de lo que no es impersonal y que efectivamente a nadie le da lo mismo. Entonces, hay un punto, sí es verdad que está siempre el prejuicio de que si se habla de esto, entonces... pero entonces ahí ya no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de qué idea de niño tenemos, ¿no? Y esa es una idea que es mucho más amplia que la sexualidad, que es la idea del niño como alguien que es influenciable, como alguien que si entonces escucha de esto, si se le presenta esta idea del niño pasivo, moldeable, ¿no? Digamos, a veces alcanza, ¿no? Digamos, más que con una charla con los padres, ¿no? Y yo creo que cuando surgen las preguntas relativas a la ESI en una escuela hay que poder buscar el espacio para hablar con los padres, tener reuniones con los padres, poder charlar, poder laburar con ellos, escuchar qué les preocupa, ¿no? Digamos, lo central de la ESI es que no es información, ¿no? Por eso yo diferenciaba al principio entre ESI y educación sexual, ¿no? Si la cuestión tiene que ver solamente con una cuestión demos información, no es contenido. Ahora, no creo que la ESI apunta a aquello que de la sexualidad no es un contenido específico, que tiene que ver con justamente actos o microactos mucho más específicos, ¿no? Con autorizar ciertas preguntas que en otro momento no estaban autorizadas para hacerse en un aula. Con poder plantear algo que no justamente es, ¿no? Creo yo, el gran centro de disputa en torno a la ESI, que es que la ESI lo que plantea es que el aula sea un lugar en el que hay deseo. Nosotros tenemos una tendencia mucho mayor a pensar que ese es un espacio no neutro, vacío, ¿no? De hecho, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo dentro de los textos educativos, yo no soy un especialista en esto, quizás por eso puedo funcionar a veces como un antropólogo, ¿no? Que mira de afuera las cosas, ¿no? Y recuerdo que leía un texto donde alguien decía, ¿no? La relación del alumno no es con el docente, es con el saber, ¿no? Digamos, hablaba de una tríada donde decía está el saber, ¿no? Digamos, la relación del alumno es con el deseo del docente. Ahora, pensar al docente como alguien deseante, ¿no? Todavía, ¿no? Digamos, es un problema dentro de la escuela. Porque además los chicos no preguntan cualquier cosa. A veces a algunos alumnos les resulta más inmediato preguntar sobre ciertas cuestiones en la escuela que en sus casas, ¿no? La escuela se plantea como un espacio, ¿no? Y ahí es donde también aparece una disputa, ¿no? Entre los padres y el docente, ¿no? Digamos, reconocer que el docente es alguien con quien tu hijo tiene una relación afectiva, ¿no? Y que eso va a condicionar a veces aquello de lo que le pregunte, ¿no? Que eventualmente, ¿no? Ciertas temáticas se van a plantear en el aula no por una cuestión meramente disruptiva, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que cuando aparece algo del deseo en el aula es por irrupción, pero el aula produce eso, ¿no? El aula produce tanto deseo como violencia a veces, ¿no? Con la violencia pasa algo parecido, ¿no? Con la violencia está la idea de como si la escuela fuera un lugar neutro, ¿no? Y de repente, ¿no? Digamos, viene de afuera la violencia, pero ¿no? Todavía hay una deuda muy grande con pensar el aula como espacio productor de violencia, ¿no? O sea, por eso se suele decir, ¿no? Violencia en las escuelas. Nadie dice violencia hablas, de la escuela. Yo tengo que decir que hablar en términos de erotismo en el aula me da un poquito de incomodidad. Sí, a mí también, enorme, enorme. A mí me súper incomoda, ¿no? Digamos, por suerte no soy docente. Yo siempre digo que cuando uno es docente, a todos los que están aquí les debe pasar, los chicos del secundario tienen la edad de mis hijos. Y en el aula, cuando surge una situación así, una parejita que están juntos o que se pelean, a mí me da mucha incomodidad. Me da incomodidad, siento que no lo sé manejar. Siempre se dice que decir no sé es bueno, pero hay temas en donde el no sé es súper incómodo. ¿Qué tenemos que aprender nosotros los docentes de eso? Bueno, creo que ahí efectivamente vos ubicabas un ejemplo que está bueno, que es un clásico, ¿no? El de la parejita en el aula, ¿no? Y efectivamente con algo que
que esto que te pasa a vos no le pasa a muchos docentes, ¿no? Que efectivamente van a buscar, ¿no? Bueno, buscan correrse y decir que venga otro, ¿no? El psicólogo o la psicóloga de la escuela, porque tiene que intervenir otro, ¿no? Y ahí creo que muchas veces lo difícil, para tomar el mismo ejemplo que vos tomabas, lo difícil de poder pensar esas situaciones es que, ¿no? Digamos, tomemos un tema clásico en relación a la adolescencia o a la juventud, ¿no? Y el tema del erotismo, ¿no? Que es el embarazo adolescente, ¿no? Que es un tema, ¿no? Digamos, hoy en día está, ¿no? Bastante comprobado, ¿no? El fracaso de las campañas de prevención, ¿no? Digamos, por eso digo, no tiene que ver con la información trabajar así, ¿no? Porque vos le podés dar una charla a adolescentes acerca de prevención, ¿no? Y lo cierto es que, y ahí es donde yo creo que como analista o el psicoanálisis hace un aporte significativo, porque lo más interesante que tiene el psicoanálisis para aportar en este contexto es su noción de fantasía, ¿no? Por lo general nosotros nos protegemos y nos cuidamos de fantasías, de aquello que tememos en función de nuestras fantasías, no de la realidad. La realidad no nos despierta ningún tipo de temor, sino que son nuestras propias fantasías. Yo recuerdo que en una actividad en una escuela secundaria en un momento le pregunté a un conjunto de estudiantes, ¿no? Digamos, les pregunté, ¿para qué sirve, ¿no? El preservativo? ¿Para qué está el preservativo? Les pregunté a todos, ¿no? ¿Y sabes qué me respondieron? Para evitar el embarazo. Solamente. Exactamente, ¿no? Digamos, y vos ves ahí algo que viene siendo alarmante, ¿no? Digamos, de un tiempo a esta parte, que es el crecimiento en las estadísticas de la aparición de infección de HIV en jóvenes y sobre todo la reaparición de enfermedades del siglo XIX como la gonorrea y la sífilis, que eran enfermedades prácticamente erradicadas y hoy en día volvieron a aparecer en jóvenes, donde encontramos que efectivamente una de las consecuencias de la pastilla del día después es que el erotismo juvenil gira en torno al embarazo. Y vos podés hacer un folleto, le podés decir, ¿no? Digamos, mirá que existe, pero desde el punto de vista de la información, si pudiera decirlo de esta forma, ¿no? La información no toca el deseo. La información es información. La información es algo que uno desactiva inmediatamente. La información es como le pasa al fumador que ve en el paquete de cigarrillos que dice fumar daña la salud y no por eso deja de fumar, ¿no? Porque la información uno no la cree. Uno la sabe, pero no la cree. Sí, yo sé que fumar hace mal, y te lo digo mientras prendo un cigarrillo. Bueno, por eso todas las campañas tabacaleras, todas las compañías tabacaleras no tienen problema en poner en las marquillas a gente que está en las últimas, porque nadie deja de comprar cigarrillos por eso. Y eso es lo central de la información. Uno lo sabe, pero no lo cree. Entonces, para poder tocar algo de la creencia, hace falta preguntarse cómo se le habla al deseo. Y con eso vuelvo a lo que te decía antes. Hablarle al deseo es hablarle al dolor que hay detrás de las palabras, ¿no? Digamos, si de repente uno entra, supongamos, a una clase de tercer año o segundo, tercer año y dice, bueno, les voy a dar una charla acerca de supongamos, embarazo, ¿no? Y entonces, bueno, y HIV y entonces enfermedades. Lo cierto es que te van a escuchar, pero después, yo creo que lo maravilloso y lo importante de la ESI es que en realidad es una invitación a poder pensar acciones que no queden solamente en ese plano, ¿no? Sino que puedan llegar más a los microactos cotidianos, que puedan efectivamente ir más allá de la mera transmisión de información. Si no, yo creo que, ¿no? Como lo hablaba justamente una vez con Javier, si no, la ESI se transforma en un conjunto de cuadernillos, ¿no? Y eso sería un problema, ¿no? Porque es un criterio, como decía antes, es un espíritu, es una invitación a producir acciones de otro orden. Y a, obviamente, encontrarse con la incomodidad, porque también es cierto que pensar un docente en una función sexuada es muy incómodo. Pero ojo, te lo vienen a decir los padres, que están incómodos con eso, ¿no? Digamos, o sea, independientemente de que uno se ponga o no en ese lugar, la incomodidad del otro sanciona ya tu lugar, ¿no? Digamos, uno no elige dónde se pone, te lo dicen los otros con su incomodidad. Ya cuando uno tenía 6 o 7 años y se encontraba con su maestra fuera del colegio, había como una cosa como de incomodidad, ¿no? Como no vive en el aula esta señora, ¿no? En ese sentido, ¿no? La ESI tiene algo de renunciar, ¿no? A ese lugar neutro del docente como alguien que encarna solamente un saber. Pero también es cierto que permite ganar un montón de otras cosas, ¿no? Como te decía hace un momento, ¿no? Digamos, cuando alguien te habla, ya solo por hablarte te habla desde el dolor. Pero también está la otra parte, ¿no? Que es que cuando alguien te habla por amor,
¿no? Incluso, ¿no? Digamos, yo te decía recién, ¿no? Digamos, aunque yo te diga que me acabo de ganar un premio, te hablo desde un dolor. Y si te lo cuento por amor. Incluso hasta si te digo, ¿no? Digamos, viste, vos que nunca creíste en mí, que yo iba a ganar un premio, viste, acá tenés el premio. Aunque te esté odiando, es un acto de amor contártelo. Y yo creo que esa es la otra cara, ¿no? Digamos, la palabra tiene esa doble juntura entre el dolor y el amor, ¿no? Digamos, y es el fracaso, ¿no? Porque obviamente el amor no amortigua el dolor, ¿no? Nadie por amar sufre menos. Pero también es la oportunidad de que el amor sea la manera o la vía por la que alguien llega al dolor del otro. Y es una invitación a llegar al dolor del otro. Y ahí sí, ¿no? Digamos, si el amor no sana el dolor, sí al menos permite llegar al otro. Siempre está esa diferencia en la generación en donde nosotros, los más adultos, nos encontramos frente a los chicos y no entendemos, no sabemos cómo hacernos entender, y ese diálogo es un diálogo cortado. Cuando hablamos sobre, no sé, la ley de Lavoisier o hablamos sobre la Revolución de Mayo, está todo bien. Pero cuando hablamos de sexo, ese diálogo se pone explícitamente cortado. ¿Qué deberíamos aprender de los adolescentes y de los chicos para poder entender hacia dónde va ese diálogo? Mira, lo primero que hay que entender, si puedo decirlo así, es que sobre sexo nadie sabe nada. ¿No? Digamos, nadie sabe nada. ¿No? Vos decías... en duda, pero no. Bueno, ¿No? vos, si vos sabés, después me contás, pero... me contás solamente, ¿no? Bueno, me hiciste tentar, ¿verdad? Pero sí, creo que lo que vos decís es como... Fíjate cómo decís... es un diálogo trunco porque en última instancia, ¿no? Digamos, no sabemos, o van a decir, mejor dicho, van a decir no sabemos nada. Van a decir que no sabemos. Y creo que ese es el prejuicio, creer que el saber te da una autoridad. Que la autoridad depende de saber. Y la autoridad que uno tiene cuando habla con alguien no depende de saber. De hecho, más bien creo que si uno se ubica en un lugar de ser el que sabe, ¿no? En la medida en que uno se pone en el lugar del que sabe, perdió. Cuando charlas con un niño, con un adolescente, si vos te ubicás en el lugar del que sabe, perdiste. No quiere decir eso que no sepas nada, ¿no? Pero justamente como te decía recién, es un acto amoroso decirle a alguien, vos no sabés nada. Porque si no sabés nada, me podés escuchar. Porque si no sabés nada, si vos te podés bancar que yo te diga que no sabés nada, ¿no? Digamos, yo me puedo quejar con vos. Si yo me quejo con vos y te denuncio diciendo que vos no sabés nada porque sos antiguo, qué sé yo, ¿no? Vos me podés decir, y bueno, ¿cómo es? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que hacen ustedes ahora los jóvenes? ¿Y cómo hacen para salir? ¿Cómo se las arreglan? ¿Se entiende lo que digo? La información es vertical, la información baja de arriba para abajo, la ESI se transmite de abajo para arriba, ¿no? E implica esa destitución, que insisto, es muy significativa, ¿no? Esa destitución del adulto de un lugar de saber, lo cual no quiere decir quedar reducido a la impotencia, ¿no? Porque justamente poder de alguna forma bancarse, no ser el que sabe los contenidos, ¿no? Porque más bien yo creo que el criterio es y tiene que ver con poder escuchar cuáles son las preguntas que se generan en el aula, como espacio en el que el erotismo circula, ¿no? Me parece que no pasa por, bueno, y entonces ¿cómo hacemos para achicar esa brecha? ¿No? Digamos, sino que más bien tiene que ver con cómo podemos soportar esa brecha. Si tuvieses que decirnos... bueno, de esta charla me gustaría que se lleven una idea para pensar. Para pensar, no necesariamente para implementar en el aula, sino simplemente como para pensar. ¿Cuál es esa idea que decís? Llévense esta idea. Quédense con algo sobre qué. Yo lo resumiría así, ¿no? Creo que si de alguna forma quiero transmitirles algo es que la ESI no es un contenido, ¿no? No es que es algo específico, sino que es un modo, es una forma, es un espíritu, como decía hace un momento, ¿no? Se puede trabajar con ESI, ¿no? Haciendo cualquier otra cosa, y que a veces en lo planificado no necesariamente está lo que se transmite, sino que la transmisión está cuando uno llega a aquello que a veces llega como una pregunta tímida, aparece, ¿no? Digamos, si uno lograra, como vos decías recién el ejemplo que mencionabas, ¿no? Cuando uno se encuentra con algo de lo erótico en el aula, sale corriendo a buscar a otro, bueno, ¿no? Si uno puede repensar esa situación, ahí uno está empezando, creo yo, a trabajar, ¿no? Con ese criterio. Luciano, muchas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS hablando de ESI. Este aplauso es para vos. Muchas gracias. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.